Bienvenidos jóvenes, vamos a trabajar en una nueva semana y pues esta vez vamos a hablar de un nuevo tema. Así que iniciemos. Bien, como saben entonces, la semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de un tema nombrado como Cuido mi cuerpo 1. Esta vez vamos a hablar de Cuido mi cuerpo 2. En la sesión pasada hablamos acerca de las drogas. Esta vez hablaremos de educación sexual. Y como lo vemos entonces en la imagen, si vamos a hablar de educación sexual, significa también que vamos a hablar de nuestro desarrollo, ¿verdad? Y esto significa entonces que está relacionado con aquellos cambios que usted experimenta en su cuerpo cuando entra a un proceso de pubertad y adolescencia. De tal manera entonces que definamos qué es la educación sexual. Y nos dice entonces que educación sexual es una ayuda, una reflexión, una prevención, el autocuido, la comunicación, igualdad, autonomía, salud, bienestar, responsabilidad. Entonces significa que cuando nosotros hablamos de educación sexual, pues esto, ¿verdad?, hace énfasis a diferentes palabras. De tal manera entonces que podemos definir a la educación sexual como el término, dice que ese es un término que se usa para describir la educación acerca del sexo en todas las edades del desarrollo humano. La sexualidad, el aparato reproductor femenino y masculino. Es decir, entonces que cuando nosotros estamos hablando de educación sexual, estamos hablando de aquella manera, ¿verdad?, de regir lo que son diferentes conductas humanas que obviamente, ¿verdad?, están relacionadas con el sexo y que por ende, ¿verdad?, esto está relacionado con los órganos tanto femeninos como masculinos. Recuerde que entonces cuando nosotros hablamos de educación sexual también está relacionado con los valores, con los principios. Y de tal manera significa que esta inicia allá en casa. Si hemos hablado de educación sexual y hemos definido qué es la educación sexual, y por ende hemos hablado que tiene una relación con la palabra sexo, esto significa entonces que vamos a hablar un poco también de las relaciones sexocoitales. Pero aquí vienen dos preguntas. Primera, ¿cuándo, verdad? ¿Cuándo podemos decir que tu cuerpo está preparado para tener relaciones sexocoitales? Y por otra parte, ¿qué son las relaciones sexocoitales? Como tú ya los observas en la imagen que aparece a continuación, podrás imaginarte un poco a qué se refiere con relaciones sexocoitales. De tal manera entonces que observemos que entiéndase por relaciones sexocoitales las relaciones sexuales con penetración. Esto significa, ¿verdad?, que en esta parte tiene una unión los dos órganos sexuales, tanto masculino como femenino, ¿verdad? Y por ende, entonces, cuando hay una penetración, a esto es lo que se le conoce como relaciones sexocoitales. Por otra parte, también observemos que hay que diferenciar dos partes. Y por ello que veamos lo que nos dice la información presente. Dice que lo que llamamos madurez sexual engloba en realidad varios conceptos
que es importante no mezclar. Podemos estar refiriéndonos, por ejemplo, al proceso hormonal que se inicia en la pubertad y que conlleva que vayan madurando en los jóvenes sus caracteres sexuales primarios, los cuales son órganos genitales, y secundarios, los cuales se conocen como el cambio en la vellosidad, asimismo la voz, apariencia de la ovulación, y primeras eyaculaciones espontáneas, estructura ósea y muscular, entre otras. Este proceso va desarrollándose entre los 9 y 18 años con diferentes ritmos en varones y mujeres. Es decir, entonces, que acá estamos hablando, ¿verdad?, de un proceso de madurez sexual, como tal lo menciona, y por ende lo estamos relacionando con lo que es su pubertad, es decir, aquella etapa en la que usted, ¿verdad?, experimentó su cambio de niñez a adolescencia. Por ende, entonces, recuerde a usted que se dieron muchos cambios en su cuerpo, muchos cambios, podemos llamarlo entonces cambios biológicos, cambios psicológicos y cambios sociales. Es decir, estamos hablando de la biopsicosocial. Y de tal manera entonces que según la biología nos da a conocer que su cuerpo termina un proceso de desarrollo en cuanto a lo biológico, ¿verdad?, a los 18 años. Por ello que estamos diferenciando dos partes. Estamos diferenciando que debe de haber una madurez sexual biológica principalmente. Y tiene que ver con sus hormonas, ¿verdad? Y pues aquí ya vienen los cambios entonces, donde a usted, señoritas, le gustan los caballeros, señoritas, ¿sí? Y esto pues obviamente porque han entrado a una nueva etapa de pensamiento, a una nueva etapa en que su cuerpo ha cambiado en su totalidad, su mente ha cambiado en su totalidad. Por otra parte, entonces, veamos lo que dice la siguiente información. Dice que muy pronto en la pubertad acaba siendo posible, desde el punto de vista biológico, que un o una adolescente lleve a cabo una relación sexual, porque los órganos genitales ya se encuentran lo suficientemente desarrollados para ello. Pero esto no significa necesariamente que estén preparados para tener relaciones sexuales. Es preciso no confundir madurez biológica, la cual hace énfasis al desarrollo de órganos sexuales y producción de gametos. Cuando nos estamos refiriendo a gametos, estamos refiriéndonos a que señorita ya tiene una ovulación y que caballeros ya hay una producción de espermatozoides. Con la madurez para tener relaciones sexuales. Mire que bien, entonces nos está hablando de una madurez biológica y una madurez para tener relaciones sexuales o relaciones sexocoitales, como se lo mostré al inicio, la cual me dice que depende también de la madurez afectiva y psicológica. Esta afirmación se basa en que las personas que tienen relaciones sexuales deberían poder asumir también las posibles consecuencias negativas de dichas relaciones, tales como el embarazo, infecciones de transmisión sexual, el consumo de anticonceptivos con efectos secundarios y fallos a la vez, así como la paternidad y maternidad precoz, los desengaños o las decepciones amorosas, las dependencias efectivas, entre otras. Sería entonces una ingenuidad
afirmar que la madurez sexual se consigue una vez que son biológicamente posibles las relaciones sexuales. En otras palabras, chicos, debemos de darnos cuenta que su cuerpo, y como siempre se lo he mencionado, su cuerpo tiene que cumplir un proceso biológico, pero también su mente debe cumplir un proceso de madurez. Y cuando hablamos de madurez, estamos hablando de aquel enfoque en el cual su mente ya procesa todas aquellas consecuencias que puede traer un acto. En este dado caso, que estamos hablando de relaciones sexocoitales, entonces estamos hablando que usted debe tener una madurez en cuanto a las consecuencias que esto puede traer. Por ende, fíjese bien, vuelvo a recalcar en lo que siempre le he mencionado. Su cuerpo jamás va a estar completamente desarrollado hasta la fecha para que pueda tener relaciones sexocoitales. Aparte de que, ¿verdad? Recuerde, y eso lo menciona la Biblia, que las relaciones sexocoitales son una práctica, ¿verdad? Mejor dicho, son una práctica para dentro del matrimonio. De tal manera entonces que esta vez en el tema llamado como Cuido mi cuerpo 2, hemos hablado acerca de la sexualidad, hemos hablado acerca de la educación sexual que usted sabe que inicia ya en casa, ¿sí? Pero dentro de educación sexual también debemos de mencionar entonces, ¿verdad?, lo que son las relaciones sexocoitales. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes tienden a caer en la ignorancia a su edad. Y por ende entonces en la casa, sus padres de familia, sus responsables, en la institución educativa, siempre se deben abordar estos temas. ¿Para qué? Para orientarle a su persona, ¿sí? Y actualmente podemos ver entonces diferentes situaciones que se dan. Y creo que usted las conoce muy bien. Dentro de estas pequeñas situaciones entonces podemos observar que a tan temprana edad tenemos un índice elevado de señoritas que ya son mamás, de caballeros que ya son padres de familia. Y esto obviamente en su totalidad prácticamente podemos decir que ha sido, ¿verdad?, un acto en el cual ellos no tenían una orientación. Y al no tener una orientación, ¿verdad?, como lo pueden llamar nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿sí?, pueden decir han cometido su error. Un error entonces quizás al final es mal llamado error, porque un hijo sí es una bendición. Y yo siempre se lo he mencionado a usted, pero debemos tener en cuenta el momento exacto en el cual su cuerpo está completamente desarrollado, tanto como lo psicológico como lo biológico, ¿sí? Uno puede estar completamente desarrollado, pero la otra parte es obviamente que a la edad de 15, han habido chicos que hay chicas que han salido embarazadas a la edad de 12, 11 años. Y esto significa que a la edad de 11, 12 años, 15 años, 18 años, que es cuando termina su proceso de desarrollo biológico, o 19 años, 20 años, usted no está preparado o preparada psicológicamente para, ¿verdad?, estar o ser responsable de un nuevo ser. Aunque este no se niega que sea una bendición, ¿verdad? Pero su cuerpo no está preparado. Por otra parte, entonces también hacemos énfasis a los diferentes métodos anticonceptivos, de los cuales pues nuestro mundo nos menciona, pero hay que tener en cuenta también que muchos de ellos no son efectivos y muchos de ellos también causan daño a su cuerpo, ¿verdad?
Asimismo, tenemos lo que es las enfermedades de transmisión sexual. Y como usted ya lo pudo notar entonces en la imagen, ¿verdad? Se debe tener el cuidado de la persona con la que usted va a experimentar esta situación en el momento correcto y en el momento indicado. De tal manera entonces que cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, significa, ¿verdad?, que pues sus células, a través de experimentar entonces relaciones sexocoitales, usted ha adquirido un virus de esto. Llámese virus entonces al cual puede ser el VIH, llámese virus entonces al cual puede ser el virus del papiloma humano, entre otros que hay. Asimismo, las situaciones amorosas, las cuales, ¿verdad?, y es de conocimiento que muchas veces puede decir, dame la prueba del amor. Y usted sabe el énfasis al cual se hace esta situación. Pero hay que tener en cuenta, y yo siempre se lo he mencionado, que usted tampoco está preparado o preparada para tener una relación de noviazgo. Y asimismo influyen las amistades, las cuales usted no debe mucho tomar en cuenta. Y es mejor preguntar a sus responsables principalmente o a una persona conocedora de este tema. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí vamos a dejar el desarrollo de este tema número 2. Como usted comprenderá, es un poco amplio, ¿verdad?, el hablar de este tema, y asimismo hemos tenido la cautela de cómo hablarle a usted las cosas, ¿verdad? Me despido de ustedes, pero sino antes recordarles que hay una guía de trabajo y que usted la puede buscar en la plataforma. Bendiciones a cada uno de ustedes.